Después de una hábil campaña de prensa y una autoprovocación que costó la vida a 266 tripulantes del Maine, el presidente McKinley le declara la guerra a España, desconociendo la beligerancia del pueblo cubano. Intervinieron tarde, cuando más convenían sus intereses, y además bautizaron a su modo la guerra. Sí, la guerra ya existía. 10 años de combate infatigable, iniciado por Céspedes en 1868, se interrumpen con una tregua en el Sanjón. Pero inevitablemente la guerra se ha popularizado. A ella se integran aún más hijos de arrieros, antiguos esclavos que la harán culminar en el 95 con la organización de José Martí, a quien llaman el delegado, el maestro, el presidente. Una guerra que ya existía para impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Una guerra que ya existía y cuyo final era cierto. En el 1898 los patriotas cubanos estaban derrotando a 20 generales y la mayor cantidad de soldados y material de guerra traídos por España a un país americano. En el 97, Sagasta, el jefe de los liberales españoles, había resumido desde Madrid la envergadura de la derrota. Este ejército que intervenía en la guerra cubana y que transportaba sus tropas atendiendo al color de su piel, estaba iniciando la primera guerra imperialista de la historia. Los intrépidos Rough Riders de Teddy Roosevelt, que necesitaron de la experiencia y el valor de Calixto García para hacer capitular a las exhaustas fuerzas españolas, fueron los primeros embajadores del imperialismo. De un imperialismo joven y voraz que cayó sobre un pequeño pueblo al que más de 4 siglos de explotación colonial española habían dejado 950.000 desocupados, 890.000 analfabetos y 140.000 criados, y solo 90.000 obreros industriales y artesanos y 290.000 campesinos, pescadores y mineros. Era un pueblo al que el colonialismo español había dejado 2 veces más policías que maestros, 3 veces más policías que médicos. Un pueblo que había desatado 3 guerras por su libertad en menos de 30 años. Don Tomás Estrada Palma, delegado del Partido Revolucionario Cubano tras la muerte de Martí, liquida de un plumazo en diciembre del 98 ese partido creado para lograr, con los esfuerzos reunidos de todos los hombres de buena voluntad, la independencia absoluta de la isla de Cuba y fomentar y auxiliar la de Puerto Rico. Al ejército libertador se le impusieron las condiciones de un ejército vencido. 75 pesos para cada soldado clase a cambio de la entrega de armas y equipo. Las armas remitidas al puesto militar yanqui más cercano. El imperialismo aprovecha en beneficio propio la falta de visión política y de unidad revolucionaria de los cubanos. Exacerba las contradicciones existentes entre la Asamblea del Cerro y Máximo Gómez. El jefe militar más importante que sobrevivió a la guerra es destituido de su cargo de general en jefe por la Asamblea. Como consecuencia, la reacción popular obliga a la disolución de los asambleístas. Ya no quedan instrumentos del poder revolucionario. Finalmente, norteamericanos y españoles firman a puerta cerrada el protocolo de paz. Como antes ha ocurrido en la guerra con las ciudades tomadas, los cubanos no pueden entrar a esta sala. 1 de enero de 1899.
La ocupación militar aceleraba la situación colonial de la isla. El general Wood rebaja los aranceles para los productos norteamericanos. El capital yanqui asalta la economía. Calixto García, presidiendo una delegación, pidió al presidente de los Estados Unidos una rebaja similar para los productos cubanos. Se le respondió que esa medida solo la podía aprobar el Congreso de la Nación. El presidente yanqui tenía más poder en Cuba, a través del gobierno interventor, que en los propios Estados Unidos. El asalto, en verdad, se había producido mucho antes. En 1883, un pionero de las inversiones imperialistas, Mr. Edwin Atkins, compra el Central Soledad. Mientras, en Estados Unidos se produce un hecho trascendental para la economía cubana. La industria refinadora de azúcar se convierte en trust, y el arancel McKinley erradica del mercado norteamericano los azúcares refinados de Cuba, protegiendo la importación de azúcares crudos. Resultado, la economía cubana acelera su proceso de deformación monoproductora que la mantendrá en el subdesarrollo. El capital financiero yanqui aprovecha la guerra cubana contra España. Mr. Atkins compra las tierras del Central Trinidad. Se funda la Tinicu Sugar Company. La ocupación militar revela su verdadero sentido. Los fusiles yanquis, los acorazados yanquis, los marines yanquis no son más que la punta de lanza del capital yanqui. Una filial de la American Tobacco Company establecida en Cuba llega a controlar el 90% de la exportación. El asalto a la minería, comenzado en la década anterior, culmina con el control del 80% de la explotación de minerales. La orden militar número 34 del gobierno de ocupación facilitó a la Cuban Central Railways Limited las tierras necesarias para la construcción del ferrocarril Santa Clara-San Luis. Era el camino de hierro para las grandes inversiones azucareras yanquis en Camagüey y Oriente. Otra orden militar, la número 62, facilitó a las compañías norteamericanas apoderarse de enormes extensiones de tierra en esas provincias. Contando con la subordinación total de la nueva burguesía azucarera, que no intentó jamás la defensa de la nación frente al imperialismo, los yanquis organizaron la neocolonia. Impusieron la circulación de la moneda norteamericana y los instrumentos que garantizarán el orden, la Guardia Rural y la Policía Urbana, en la que no se aceptaron negros ni mulatos para no herir la susceptibilidad de las tropas sureñas yanquis. Tercero, que el gobierno de Cuba consiente que los Estados Unidos ejerciten el derecho de intervenir para el mantenimiento de un gobierno adecuado, para la protección de vidas, propiedad y libertad individual, etc. Séptimo, que para poner en condiciones a los Estados Unidos de mantener la independencia de Cuba y proteger al pueblo, así como para su propia defensa, el gobierno de Cuba venderá o arrendará a los Estados Unidos las tierras necesarias para carboneras o estaciones navales, etc. La enmienda se convirtió finalmente en el apéndice constitucional de la República, después que las posiciones más revolucionarias fueron derrotadas en la Asamblea Constituyente. Allí, Juan Gualberto Gómez había advertido: esto equivale a entregarles la llave de nuestra casa para que puedan entrar en ella a todas horas, cuando les venga el deseo, de día o de noche, con propósitos buenos o malos. El protestar no te vale, Liborio, aunque grites mucho. No te sirve ese serrucho contra los candados viales. La isla tiene que estar necesariamente ligada a los Estados Unidos por vínculos especiales de intimidad y fuerza, si es que ha de asegurar su perdurable bienestar. Presidente William McKinley. A Cuba se le ha dejado poca o ninguna independencia con la enmienda Platt. No puede hacer ciertos tratados sin nuestro consentimiento, ni pedir prestado más allá de ciertos límites. Creo que no hay un gobierno europeo que la considere por un momento como otra cosa sino lo que es una verdadera dependencia de los Estados Unidos.
La isla se norteamericanizará gradualmente y a su debido tiempo contaremos con una de las más ricas y deseables posesiones que hay en el mundo. General Leonardo Wood, gobernador militar. La República Cubana ha empezado bien, adoptando como máquina oficial la Remington. Compran en Harris Bros. Company, O'Reilly 108 y 110, Habana. Atención, patriotas cubanos. Cada cubano de corazón debe ostentar su bandera el 20 de mayo. Las vendemos a 20, 40 y 60 centavos. Harris Bros. Company, O'Reilly 108 y 110, Habana. Estrada Palma, Don Tomás. Ciudadanía norteamericana, a la que renunció para poder aceptar un cargo administrativo en la República. Señas particulares. Traidor al Partido Revolucionario Cubano que disolvió en diciembre de 1898. Observaciones. Reúne todas las condiciones para ser electo primer presidente de la República. Un dato define su gobierno. En su gabinete no había un solo ministro que hubiera combatido contra España. Los yanquis habían descubierto un instrumento casi perfecto para gobernar a su nombre la isla. Las clases dominantes cubanas, unidas a los grandes comerciantes españoles. A través de esta falange impusieron en 1903 el Tratado de Reciprocidad, el cual permitía una rebaja arancelaria hasta de un 40% a los productos yanquis cuando entraban en Cuba, y solo un 20% al azúcar cubano cuando éste entraba a Estados Unidos. El gobierno de Estrada Palma culmina en un intento reeleccionista